50% de descuento en pasajes Aruba. Pero me falta el 10% más los hoteles más la alimentación. ¿Necesita plata? Pida Presta Ya, Banco Popular. Bueno, hay varias cosas antes de empezar. Creo que la otra guitarra no me quiere o no le gusta el hecho de que yo esté aquí. La primera vez que tuve que hacerlo, se reventó una cuerda, ¿ustedes lo notaron? Pobre Juan David. Pero bueno, gracias a Dios había otra guitarra ahí que pudo llenar el vacío. Ok, ese último video que ustedes vieron, no sé cuántos de ustedes se identifican con el personaje, no sé cuántos de ustedes en algún momento están esperando que todo baje de precio, están esperando la temporada de rebajas. Y justo cuando aparece todo con el 50% de descuento, ustedes dicen, wow, no es mi mejor época financiera. Y aún con el 50% de descuento no me alcanza. ¿Les ha pasado? Ok. A mí me recuerdan las palabras de un amigo. Hay un amigo que todo el tiempo me está diciendo que a mí siempre me falta el centavo para el peso. Y no quiero entrar en detalle porque esas palabras de él hacia mí, pero sí quiero decirles que en muchas ocasiones me he sentido de esa manera. Me he sentido como que tengo todo, pero como que a la vez no tengo nada o simplemente hay algo que me hace falta. ¿Ustedes se identifican conmigo? ¿O yo soy ese tipo de ser extraño al que solo me pasan esas cosas? Yo creo que es un tema que nos compete a todos y con el que tal vez en algún nivel nosotros nos podemos identificar. Bien, nosotros hemos llamado esta serie de charlas, ¿recuerdan cómo es el nombre? Posible. ¿Por qué la llamamos posible? Porque cuando uno mira las Escrituras, nos damos cuenta que hubo unas situaciones bien particulares en las que algunas personas creyeron que habían cosas que eran imposibles, pero que a raíz de un encuentro personal con Jesús, esa historia cambió. Y ahora, tal vez ellos pueden decir lo mismo que nosotros, sí es posible. Así que esta es nuestra quinta charla. Y hoy la cita es con un paralítico, un hombre bien particular, un hombre que había sufrido por mucho tiempo, tal vez al punto de que ya había abrazado su enfermedad. Parece ser que ya había abrazado su realidad después de 38 años, pero Jesús cambia esa historia. Así que hoy vamos a estar tratando un tema en el que podríamos fácilmente decir, wow, eso sí que es imposible. Pero vamos a notar lo que ocurre también al final de ella, ¿ok? Así que los que trajeron Biblias, siempre vamos a tener nuestros textos aquí al frente en la pantalla, pero si tú trajiste tu Biblia, está bien que nos acompañes con ella, ¿vale? Hay algo que quiero resaltar y es que me gusta que estemos haciendo la tarea bien y es que estamos llenando los espacios hacia la pared. Y con eso, cuando alguien entra, no vamos a ser tan interrumpidos, ¿ok? Así que si hay espacios por ahí todavía intermedios, por favor llenémoslos corriéndonos hacia las paredes. ¿Les parece? Gracias. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 10, esa es la otra buena noticia que tenemos esta mañana, y es que solamente nos vamos a mover en ese texto. No vamos a salir, ustedes no van a tener que empezar a rodar por sus Biblias, porque vamos a estar solamente en ese texto. Juan, capítulo 5, versículos 1 al 10. Y quiero que si lo tienes ahí, lo leas conmigo, o si no, aquí en la pantalla también lo vamos a tener. Dice el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos y ahí enumeran algunas de esas enfermedades. Algunos eran ciegos, otros eran cojos y habían también paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba con él?
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿No les parece imposible eso? Chévere. Dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y el versículo 10 termina diciendo, y era día de reposo aquel día. Interesante. Lo primero que quiero que hagamos esta mañana es que tratemos de imaginar el escenario. Hay varios aspectos que Juan, que es el que escribe este texto, nos permite ver. Así que lo primero que nos dice es que había una fiesta, era tiempo de fiestas, ¿verdad? Y no sé, creo que en lo que más nos parecemos nosotros los colombianos a la población judía es en que tenemos demasiadas fiestas. En la mayoría de las fiestas judías, esas fiestas son de carácter religioso. Nosotros también celebramos muchas fiestas de carácter religioso. Y a propósito, ¿han notado ustedes cómo las fiestas nos colocan en apuros? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo es cuando la gente más está corriendo? Piensen por un momento, ¿qué tal Navidad? ¿Sí? Sí, todo el mundo está corriendo. Viaje, las terminales están llenas. Semana Santa, ni hablar. La semana entrante celebramos día de Halloween, ¿cierto? Y saben, nosotros estamos preparando un evento para dentro de 8 días, el evento de padres, y nosotros siempre hacemos las compras de las cosas que necesitamos en la misma semana del evento. Pero hemos descubierto que ir al centro la semana entrante es cosa complicada, complicadísimo. Todo el mundo deja para la semana entrante para comprar todo lo que necesita para celebrar su fiesta de 31 de octubre. Así que ya estamos aprendiendo y las compras las hicimos esta semana. Pero normalmente cuando estamos de fiesta todos estamos corriendo. Pareciera que nada más alrededor importara. Y lo que está ocurriendo en este momento, en este contexto, es que hay una fiesta en Jerusalén. Así que todo el mundo parece pasar mucha gente para esas fiestas y parece que para llegar a esa fiesta hay que pasar por un lugar muy especial o muy característico. Y ese lugar llama Betesda. Ahora, es un lugar muy, muy particular. Parece ser un lugar bien, bien tétrico. Y al menos que nosotros tengamos que visitar la UCI o la unidad de cuidados intensivos de uno de nuestros hospitales, vamos a tener un cuadro parecido a lo que nos está escribiendo Juan. ¿No se les parece eso a las salas de Sisbén o Seguro Social? Es algo parecido. Pero la verdad no es un lugar al que uno escogería ir. Así que Juan nos dice que en ese lugar yacía una gran cantidad, es decir, había una multitud, una población de gente especial. Y aunque mucha gente transitaba por ese lado, parecía que a pocos les interesaba lo que estaba ocurriendo con esa cantidad de enfermos. También se nos dice que el lugar llamaba Betesda. ¿Saben lo que significa eso para nosotros? Cuando se traduce a nuestro idioma, significa lugar de misericordia o lugar de gracia. Eso es lo que significa Betesda. Ahora, uno con ese título puede tener un poquitico de esperanza o consuelo. Uno dice, bueno, especialmente en la cultura hebrea, los lugares, incluso las personas, se les llaman por lo que son. Y si este lugar era llamado lugar de misericordia o casa de gracia, bueno, era porque de alguna manera debían ocurrir cosas especiales en ese lugar.
Así que yo quiero que las descubramos esta mañana y quiero que vayamos al versículo 3. Recuerden, solo vamos a estar en ese texto, ¿de acuerdo? Entonces se nos dicen, en el versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos. Ahora, no se nos dicen enfermos de qué, o sea, se nos dicen unos pocos, pero yo no creo que eran los únicos o las únicas enfermedades que se veían ahí. Sin embargo, Juan nos dice que eran ciegos, que habían cojos y que habían paralíticos, ¿haciendo qué? Esperando. Mira, la verdad es que esto era una sala de espera, así como cuando uno va al Seguro Social o cuando uno va a la EPS. Era algo muy, muy similar. Así que ellos esperaban ahí, ¿por qué? Esperando el movimiento del agua, esperando que ese ángel descendiera a ese estanque, agitara el agua, para luego ellos tratar de llegar primero. Ahora, quiero que pensemos, imaginemos en ese lugar, en nuestro tiempo. ¿Les gustaría a ustedes que hubiese un estanque con esas características? ¿No les parecería genial? Miren, les confieso algo. Yo creo que yo ya me habría dado unos varios chapuzones, o por lo menos habría intentado varias veces hacerlo. Y les confieso también que muchas veces cuando voy por las calles de mi barrio, de la ciudad, pienso una y otra vez en cómo sería nuestra situación si tuviésemos un estanque como ese en la actualidad. ¿Pueden imaginar lo que pasaría? Esta semana, el viernes, teníamos grupo de conexión. Y en Norapa, que es una de las maestras de escuela dominical con los niños, tardó un poco en llegar. No es normal que ella llegue tarde a ese grupo. Creo que es de las que primero llegan. Pero ese día, por alguna razón que conocimos después, ella llegó tarde. Y ella nos contó su historia, sí, con lágrimas en sus ojos, llorando. Nos contaba lo que había pasado. Ella cuida a un niño con unas características bien particulares, bien complicadas. Y justo antes de que ella tenía que salir para el grupo, el niño tuvo una crisis. Y ella nos cuenta cómo se sentía tan impotente, cómo estaba tan desesperada tratando de encontrar una solución para ese niño. Así que yo pensando en ese estanque, esa mañana cuando ella llegó, yo le pregunté, ¿qué habría hecho con ese niño si es que ella tuviese un estanque como el de Bethesda? ¿Saben cuál fue su respuesta? Nora dice, la verdad, hubiera corrido, hubiera hecho cualquier cosa por llegar primero y haberlo arrojado a ese estanque para que quedara sano. Yo pienso muchas veces en el estanque de Bethesda. Vez tras vez lo estoy recordando. ¿Saben por qué? Porque la razón por la que esos personajes estaban allá y esperaban es porque efectivamente funcionaba. O sea, era un pozo milagroso en realidad. Así que yo mismo estaría encantado, si es que existe, tal vez de ir o tal vez decirle a la gente, mira, hay un lugar en el que ocurren cosas impresionantes. Tú deberías ir allá. Así que no importa cuánto tengan que esperar. Eran demasiados, solo podía entrar uno a la vez. Pero la espera no importaba. ¿Por qué? Porque funcionaba. El versículo 4 nos dice lo que ocurría con el movimiento del agua. Así que ellos esperaban allí porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Saben? Esto me impresiona. ¿Pueden ustedes imaginar un ciego tratando de correr dentro de la multitud para llegar primero?
¿No les parece eso de locos? Pero aún así lo intentaban. ¿Por qué? Porque era la única solución que tenían para su problema. Yo me pregunto, ¿cómo hacían entonces para saber cuando el agua se movía? Por ejemplo, en el caso de un ciego, si ni siquiera podía ver el agua. Me resulta difícil creer eso, pero también me resulta fácil creer que los que sí podían ver el agua, ¿ustedes se imaginan el bullicio? ¿Ustedes se imaginan esa multitud tratando de llegar primeros? Es que era solo uno a la vez. Los que han estado en día cero saben lo que ocurre cuando se les dice a los chicos, a 400, 500, 600 chicos, pasen en orden al comedor. Y la palabra orden ahí es muy difícil de mantenerla. Porque cada quien quiere llegar primero y ni siquiera decir qué pasa cuando se les da el tiempo de piscina. Todos quieren llegar primero y todos quieren salir de último. Pero esta es la realidad, así que yo me imagino que estos señores, especialmente los que no podían ver, el anuncio era escuchar el ruido que se formaba alrededor. Así que todos ellos apenas escuchaban la multitud gritar, dar el grito de esperanza, corrían hacia el estanque, corrían por llegar de primeras. Pero saben, la historia continúa y la historia es diferente para cada uno de ellos. En especial el versículo 5 nos narra algo bien especial. Dice, y había allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En el versículo 7 él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo, ¿qué? ¿Quién me meta? ¿No les parece esto impresionante o curioso? Hay un milagro, hay un estanque en el que ocurren cosas milagrosas y un hombre no tiene quien lo lleve. ¿No les parece trágico, frustrante? La verdad a mí sí. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Alguien ha llegado primero que tú? ¿Alguna cita? ¿Y se ha quedado con lo que pudo ser para ti? ¿Has llegado tarde alguna vez? Mis hermanos siempre me dijeron que el día en que se repartió la belleza en la casa, ellos llegaron primero que yo. Obviamente uno crece y yo ya descubrí que ellos me mentían. Pero en alguna ocasión, tal vez en nuestras vidas, alguien ha llegado primero. Tal vez, como dice mi amigo, nos ha faltado el centavo para completar el peso. Y esta es la realidad de este hombre. Tiene un milagro impresionante, pero no le alcanza. Estaba imposibilitado de muchas maneras. Por un lado, ¿cómo era su entorno? Piensen por un momento en eso. Cuando nosotros estamos, perdónenme la expresión, voy a utilizar un lenguaje juvenil. Cuando nosotros estamos en la inmunda, ese lenguaje que ellos utilizan, y perdónenme si soy grosero, ¿uno qué hace? Uno busca soluciones, ¿verdad? Y a veces nuestro vecino tiende a estar en mejores condiciones que las nuestras. Así que lo primero que hacemos es ir y golpear la puerta del vecino. Pero pensemos por un momento en el paralítico. ¿Creen ustedes que sus vecinos tendrían una solución para él? Algunos eran ciegos, otros eran cojos y otros muchos calculó que eran paralíticos igual que él. ¿Saben? Yo creo que el vecindario para este hombre era un problema más. Y saben, no es para culparlos. Yo creo que ellos en sus condiciones
no es difícil entenderlos, que pensaban y estaban enfocados en su propia situación. Nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no se pondrían de acuerdo un par de ciegos, que los cojos fueran sus ojos? Pero en esa situación resulta difícil. Así que esa situación era difícil para todos, especialmente para el paralítico. Lo otro que nos dice Juan es que llevaba 38 años en esa condición. 38 años mirando cómo un milagro no era suficiente para él. Es que nosotros vivimos esperando un milagro. Nosotros vivimos tratando o creyendo que si tan solo tuviésemos esto o aquello, entonces, wow, nuestra situación estaría remediada. Y yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando. Tal vez esta historia te dé un poquitico de tranquilidad, sabiendo que un hombre pudo esperar 38 largos años y pudo cambiar su historia. 38 años mirando como un milagro no era suficiente para él. 38 años de espera. 38 años viendo cómo otros pueden celebrar después de salir del estanque. 38 años viendo cómo otros llegan primero que él. 38 años de intentos fallidos. Yo he renunciado a los 3 intentos fallidos. Tal vez en el primero yo he renunciado. Tal vez al segundo. No sé cuántas veces tú has intentado algo y no te resultó y simplemente te convenciste de que era imposible. Y renunciaste a eso. Este hombre llevaba 38 años contando sus fracasos. Y saben, yo imagino que los primeros casos le dieron esperanza. Es como cuando todos nuestros amigos, incluyéndonos a nosotros mismos, no tenemos empleo. Así que nos ponemos de acuerdo para pasar muchas hojas de vida. Y después de 3, 4, 6 meses, un año quizá, por fin llaman a uno de nuestros compañeros. Y eso de alguna manera enciende una lucecita dentro de nosotros que nos dice, mira, si para fulano de tal fue posible, si a fulano de tal lo llamaron, entonces es posible que a ti también te llamen. Pero ¿pueden ustedes imaginar lo que ocurre en 38 años viviendo esa misma historia? Creo que es suficiente tiempo para perder la esperanza. Y esa es la historia de este hombre. Lo más curioso es que nosotros nos quejamos porque tenemos que colocar la alarma 1 hora antes para llegar a tiempo. Y yo soy de esos que acostumbro quejarme. Yo me quejo porque el tráfico es pesado, porque tengo que viajar todos los días desde el Portal Banderas hasta el Portal del Norte, lo que hace que estoy aquí, en Conviva Norte. Y este hombre llevaba 38 años tratando de llegar primero. Y aún así mantuvo la esperanza firme. Lo bonito de esto es que en medio de las carreras que vivimos a diario, en medio de nuestras preocupaciones y en medio de que nosotros tendemos a olvidarnos de lo que hay a nuestro alrededor, cuando tenemos nuestros propios problemas, hay alguien que camina a nuestro lado y que no se pierde de los detalles. Y es ahí donde la historia empieza a cambiar para este hombre. En el versículo 6, Jesús hace una pregunta. Y ustedes tal vez tienen ahí en su boletín, creo que ese es uno de los primeros espacios, y es la pregunta de Jesús. El versículo 6 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Ahora, quiero que pensemos por un momento en la pregunta que le hace Jesús. ¿No les parece a ustedes que la pregunta sobra? Este hombre lleva 38 años enfermo. Es más, el mismo versículo nos dice que Jesús sabía que este hombre llevaba mucho tiempo así. Sin embargo, Jesús le dice, ¿quiere ser sano? ¿Por qué Jesús hace ese tipo de preguntas? Nosotros escuchamos esas preguntas todo el tiempo. Uno se cae y no falta que le pregunte, ¿se cayó? Uno llega entrapado a la casa y ¿se mojó? ¿No les parece que la pregunta parece sobrar? ¿Les parece a ustedes justo preguntarle a un hambriento si quiere comer? ¿Por qué Jesús hace ese tipo de preguntas? Interesante, ¿sí? Pero quiero que notemos exactamente en el versículo siguiente la respuesta del paralítico. Ese es el otro espacio que ustedes tienen ahí, punto número 2. El versículo 7 nos dice, y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Esa era la pregunta que Jesús le había hecho? ¿Eso fue lo que Jesús le preguntó? No. La pregunta de Jesús fue sencilla. Jesús simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta correcta habría sido, claro que sí. Claro que después de 38 años de intentos, claro que quiero ser sano. Pero ¿por qué Él da una respuesta diferente? ¿Saben una cosa? Esa es exactamente la razón por la que Jesús hace la pregunta. ¿Saben? La pregunta no sobra. A veces nosotros hacemos ese tipo de preguntas por despistados, honestamente. Pero no ocurre eso con Jesús. Lo que Jesús está tratando de hacer con la pregunta es llegar al fondo del problema de este hombre. Y no solamente de ese hombre, sino de cada uno de nosotros, llegar al fondo del problema real de la humanidad. ¿Saben? Este hombre ahora mismo se encuentra justo delante del Dios Todopoderoso. Se encuentra delante del que todo lo puede, delante del que todo lo puede hacer posible. Este paralítico se encuentra de frente al hombre que puede cambiar su historia. Al hombre que le puede dar fin a su búsqueda. Pero ¿saben? Simplemente no lo puede ver. ¿Y saben por qué no lo pueden ver? ¿No lo puede ver? Porque sus ojos están en otro lado. ¿Saben? Los ojos de este hombre han estado 38 años enfocados en un estanque en el que ocurren cosas milagrosas. Así que cuando se encuentra delante de quien hace posible el milagro, simplemente no lo puede ver. Ha estado tanto tiempo esperando ese milagro y mirando ese estanque como lo único que tiene para solucionar su problema, que cuando se encuentra de cara al que lo puede hacer, simplemente no se da cuenta. Claro, lo único que él puede hacer ahora es hablar de su fracaso. ¿Sí lo notan? No puede enfocar en nada más. 38 años de intentos fallidos se han encargado de convencerlo de que es imposible. Yo no sé si ya tú te has convencido de que hay cosas que anhelas y deseas,
y que son imposibles. Así que esa es la razón por la que Jesús hace la pregunta. Jesús sabe que Él quiere ser sano, pero Jesús quiere mostrarle a este hombre que no es el milagro. Jesús quiere mostrarle a este hombre que no es el estanque, sino que es quien está detrás del estanque. Curiosamente, nosotros tenemos un refrán o un dicho muy común y decimos, está bien, yo te cuento el milagro, pero no te cuento el santo. A propósito, esencialmente eso es que te van a contar un chisme. Cuando a ti te digan, está bien, te lo voy a contar, no te voy a decir quién me dijo, pero te voy a decir qué me dijo. Tengan cuidado porque eso puede ser un chisme. Así que si te van a contar el milagro, perfecto, que te cuenten también el santo. ¿Y saben por qué digo esto? Porque eso ha venido a ser un reflejo de nuestra vida espiritual. Nosotros queremos la bendición. ¿Quién no quiere una bendición? Pero saben, a veces no queremos un compromiso con el que nos puede bendecir. Queremos un estanque que hace milagros, pero queremos llegar por nuestra propia cuenta. Porque sentimos que si Jesús es el que nos lleva de la mano, entonces nos vamos a sentir comprometidos con Él. Ojalá nosotros no nos olvidemos del santo. Ojalá el milagro no haga que nosotros perdamos de vista quién está detrás de Él. Así que ahora quiero que nosotros nos hagamos la pregunta. Quiero que la pregunta sea para nosotros. Y la pregunta que debiéramos hacernos o que quiero que nos hagamos esta mañana es, ¿cuál es tu estanque? Este hombre paralítico, junto con todos sus colegas y compañeros, tenían un estanque que llamaba Betesda. Pero saben, usted y yo también tenemos un estanque, solo que lo llamamos diferente, de otra manera. Pero usted y yo acudimos a alguien o a algún lugar convencidos de que puede tener una respuesta para nosotros. Usted y yo, cuando tenemos necesidad, vamos a alguien o a algún lugar. Porque necesitamos un estanque. Porque creemos de alguna manera que ahí vamos a encontrar una solución. Es probable que en muchas ocasiones usted y yo nos hayamos arrastrado hasta ese lugar. Y es posible que nos hayamos zambullido varias veces en ese lugar, solo para al final darnos cuenta que no eran suficientes. Así que yo quiero invitarte a que esta mañana, en este momento, pienses cuál es tu estanque. ¿Cuál es ese estanque en el que están puestos tus ojos que hacen que te olvides del que puede hacer realidad el milagro? Yo pensé en algunos nombres posibles para tu estanque. Y los pensé porque también han sido los míos. Tal vez tu estanque te pueda llamarse mejor amigo. Y digo esto porque espero que todos tengamos un mejor amigo que es el que nos ayuda cuando estamos mal. Pero tal vez ese se haya convertido en nuestro estanque o en nuestro milagro, entre comillas. Tal vez sea tu familia. Tal vez sean tus posesiones materiales. Tal vez tú miras todo lo que tienes y sientes que eso de alguna manera te da seguridad. Pero ese milagro no va a ser suficiente. ¿Por qué no tus logros como persona?
Tal vez esa sea la razón o el hecho en el que encuentras tu seguridad o en el que basas tu confianza. ¿Por qué no tu pastor? Incluso la iglesia misma a veces puede convertirse en el milagro que hace que nosotros ignoremos el santo. Tal vez el reconocimiento personal. Y mira, podríamos hacer una lista larguísima, buscando posibles estanques en los que nosotros nos refugiamos, buscando una solución a nuestra situación. Pero esto tiene también otra cara. La otra cara de esto es que puede que tu situación no sea muy diferente a la del paralítico. Puede que tu situación en este mismo instante sea que estés buscando la oportunidad. Es posible que en ese mismo instante estés mirando un estanque o esperando un milagro que pueda arreglar tu vida. Tal vez estés mirando un milagro que pueda arreglar tu situación. Quizá estés mirando un estanque esperando por un milagro para tu vida. Y también pensé en algunos nombres para ese posible milagro que estés esperando. Tal vez tú crees que si estudias una carrera, wow, eso va a ser la solución para tu vida. O tal vez tú piensas que la solución para tu situación es tener un título más, es añadir a tu conocimiento. Tal vez un mejor salario. Tal vez estás pensando que ese milagro puede ser una mejor vivienda, o tal vez una propia, o tal vez un mejor medio de transporte. Ahora, si tu situación es la primera y tal vez has alcanzado algunas de esas cosas y las tienes, yo quiero felicitarte. Me parece excelente y me parece genial que tengas amigos. Me parece excelente que hayas trabajado por sueños, que los hayas alcanzado. Eso es excelente. Pero por favor, no te olvides de quién es el que te rodea de todas esas cosas especiales. Si tienes un estanque enfrente de ti, que es al que puedes acudir y solucionar muchas situaciones, perfecto. Pero por favor, no te olvides de quién es el que hace posible que ese estanque exista. Y si es que tú estás buscando la oportunidad, excelente también. Yo también sueño con esas cosas. Y yo también trabajo día a día porque creo que voy a alcanzar algunas de ellas. Así que excelente si quieres estudiar una carrera, excelente si ya estás aspirando a un mejor salario, excelente si quieres tener una excelente familia, perfecto. Pero ¿saben una cosa? Es posible que yo cumpla algunas de las cosas con las que he soñado, con las que sueño. Es posible que en este momento de mi vida esté trabajando para alcanzar algunas de ellas. Pero ¿saben? No necesito alcanzarlas para entender que si se trata de llenar mi vida y de dar sentido a mi vida, no van a ser suficientes. ¿Y saben por qué lo digo? Por una sencilla razón que usted y yo esta mañana hemos leído. Hace más de 2000 años hubo un hombre que se encontró enfrente al que pudo ser el milagro más grande de su vida. Y sin embargo, no alcanzó para él. Hace más de 2000 años, un hombre durante 38 años de su vida trató de llegar a la solución de su problema por sus propias cuentas. Y saben, yo he recreado esta imagen una y otra vez. Y me imagino una multitud de ciegos tropezando vez tras vez,
para ser los primeros en llegar. Y también me imagino a este hombre paralítico, arrastrándose, a como dé lugar, con el único deseo de ser el primero en llegar. Y al cabo de 38 años, lo único que pueden resumir de su vida es que ha sido un fracaso, porque nunca ha podido llegar de primero. Porque cada vez que se abre esa puerta, intenta correr y alguien llega primero que él. Gracias a Dios, Jesús pasaba también por ese camino. Y hace 15, 20 días lo dije y quiero volver a decirlo esta mañana. La ruta que nosotros transitamos es la misma que Jesús transitó. Y Jesús sabe que en ese camino hay gente que no puede moverse por su propia cuenta. Jesús sabe que en ese camino hay gente que necesita más que un milagro. Hay gente que necesita un encuentro personal con Él. ¿Saben? Jesús es el milagro más maravilloso que nos pueda ocurrir a nosotros como seres humanos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de esa historia? Que la clave, por lo menos para el hombre paralítico, no era el estanque. Porque si nosotros notamos en el último versículo, Jesús no necesitó el estanque para sanarlo. Eso me parece maravilloso. Que durante tanto tiempo este Señor haya creído que la solución era el estanque. Y de un momento a otro Jesús se aparece en su camino y el estanque pasó a un segundo plano. Así que por favor, mi invitación para ti esta mañana es: ¿por qué olvidarnos del santo? ¿Por qué permitir que la bendición haga que nos olvidemos del que nos puede bendecir? Quiero esta mañana terminar invitándote a que te hagas 2 preguntas. Y vamos a cantar una canción al final, en la que quiero que meditemos y en la que quiero que pensemos. Pero por ahora quiero que te hagas 2 preguntas. La primera es: ¿por qué darle más importancia al milagro en vez de darle el lugar al que puede hacer posible el milagro? ¿Por qué actuar de esa manera? La segunda pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tropezar? ¿Por qué arrastrarnos cuando hay alguien que quiere y desea llevarnos de su mano? ¿Por qué seguir luchando, tratando de hacer las cosas a nuestro estilo, cuando simplemente Jesús nos invita a ir de su mano? Ciertamente podríamos tener un estanque milagroso, pero si Jesús no está presente, nunca va a ser suficiente. Podríamos pasarnos toda la vida tratando de llenar nuestras vidas con muchas cosas, pero si Jesús no es el que las llena, va a ser imposible que encontremos una solución duradera. Quiero pedirles que por favor inclinen los rostros en un momento de oración. Esto lo hacemos simplemente por concentración y queremos que tú estés concentrado, simplemente tú y nadie más, delante de Dios. Yo no sé cómo haya sido tu vida hasta aquí. Tal vez has tropezado, tal vez te has arrastrado vez tras vez, tratando de encontrar algo que crees que te va a llenar. Quizás algunos de ustedes lo han encontrado solo para darse cuenta
que no era lo que buscaban y que ahora necesitan ir tras algo más. ¿Saben? Hay un vacío en cada uno de nosotros para el cual tal vez nada de nuestras listas va a ser suficiente para llenarlo. Y así como este hombre paralítico solo pudo encontrar una solución en Jesús, es lo mismo para ti. Jesús es el mejor y es el único milagro que puede satisfacer nuestras vidas, que puede dar sentido y que puede llenarlas. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que hoy estás de frente a ese milagro. Hoy mismo tú puedes encontrar y experimentar un encuentro personal con Jesús. Mi pregunta es, ¿tú quieres tenerlo? ¿Tú quieres de una vez por todas experimentar lo que significa estar lleno y lo que significa empezar a experimentar una vida llena? Si ese es tu deseo esta mañana, lo único que debes hacer es levantar tu mano. Nadie está viendo. Si tú levantas la mano, nos estás diciendo, yo quiero que alguien me muestre cómo hago para conocer ese Jesús. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que esta mañana desee saber un poco más acerca de Jesús? Levante la mano, por favor. Quizá tú estás ahí y dices, bueno, yo quiero saber más, pero tal vez siento que hoy no es el día. Está bien. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a guiarte. Así que puedes hacerlo cuando tú creas que es el tiempo. Y nosotros vamos a estar muy contentos de poder guiarte. Padre, yo quiero darte muchas gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por ser el milagro más grande en mi vida. Y Rey, simplemente quiero rogarte que en ningún caso el milagro en mi vida pueda hacer que yo me olvide de aquel que lo hace posible. Y ruego por cada uno de nosotros esta mañana en este lugar. Te ruego, Padre, que nosotros podamos enfocar en quien lo puede hacer posible y no en lo que tú puedes hacer por nosotros. Y te doy gracias por habernos acompañado, por estar en medio nuestro. En el nombre de tu Hijo. Amén.